Bienvenidos a la siguiente lección. Veamos ahora los lenguajes de programación de los PLCs. Existen una variedad de lenguajes de programación para los PLCs. ¿Qué nos permite eso? Nos permite que al integrar todos los lenguajes de programación podamos hacer de una manera más simple y más rápida, dependiendo de lo que estemos haciendo, toda la programación. Únicamente tenemos que entender que no todos los PLCs cuentan con estos tipos de programaciones, pero es necesario que lo entiendas, es necesario que veas y que conozcas que existen otros métodos de programación, y eso obviamente va a depender mucho de la marca del PLC que estás manejando y de la plataforma del PLC que estés manejando. El primer lenguaje que vamos a encontrar dentro de un PLC es el texto estructurado. No es el objetivo en este curso dedicarnos o explicar a fondo el lenguaje de texto estructurado. Es únicamente para que tú conozcas, es para tu conocimiento, y que cuando te enfrentes a alguna de estas plataformas también hagas lo posible por educarte en este tipo de programación. Entonces, este tipo de programación consiste en una serie de comandos en texto que están bien estructurados y tienen un orden específico dentro del texto. Básicamente podemos encontrar instrucciones como if, como then, else, y tiene toda una estructura correcta para que funcione la programación. El siguiente lenguaje de programación que vamos a encontrar dentro de los PLCs es el diagrama de bloques, que consiste en bloques como los que te muestro aquí, en los que ellos esperan una entrada y te activan una salida de acuerdo al algoritmo, a la función, a la ecuación que tenga dicho comando. El siguiente lenguaje de programación es la carta secuencial. Esta carta secuencial es muy utilizada en plataformas de RSLOIC 5000 en la marca Allen Bradley. Es una de las programaciones que yo considero de mucho valor dentro de esa plataforma, porque te permite hacer programaciones complejas de una manera muy sencilla. Consiste en pasos que llamamos acciones y en transiciones. Cada paso o cada acción se realiza después de una transición, y las transiciones son condiciones, son entradas, condiciones de ciertos bits, de ciertos elementos que tienen que estar dentro del programa para que dé oportunidad a la siguiente acción de ejecutarse, y así sucesivamente. Esta carta secuencial puede tener diferentes ramas, diferentes brazos, pero es una secuencia que va de arriba hacia abajo, y además es cíclica, muy utilizada en máquinas cíclicas, en máquinas secuenciales. Y por último, y el que nos ocupa en este curso, es el diagrama en escalera. Su nombre se debe a que el diagrama, el programa, se asemeja a una escalera. Como puedes ver aquí, en este ejemplo, tengo un diagrama en escalera y obviamente te muestro aquí una escalera, y como puedes observar, se asemeja muchísimo. Aquí están los peldaños. Este es el diagrama que vamos a utilizar y que el 99% de los PLCs cuentan con programación en escalera. Vuelvo a destacar que algunos PLCs, no importa que sean PLCs pequeños, pueden utilizar el texto estructurado, diagrama de bloques, etc. Pero el 99% de los PLCs no se salva de tener diagrama en escalera. Es básicamente el lenguaje de programación que representa un PLC, porque tiene mucho que ver con la semejanza que tiene con la parte eléctrica que se hace en campo, de entradas y salidas, que asemejan a contactos, se asemejan a salidas como bobinas, etc. Entonces, esto es básicamente un lenguaje de programación muy sencillo de entender para cualquier nivel de persona que esté estudiando control, automatización, programación, de entender el lenguaje en escalera. Y bueno, vamos a ver aquí básicamente cómo es la estructura de un diagrama en escalera.
Si no tienes conocimiento sobre lo que es un diagrama de escalera, no te preocupes, ahorita vamos a dejarlo bien claro con este ejemplo, ¿ok? Entonces, el diagrama en escalera, aquí voy a quitar esta línea, está compuesto, ¿sí?, por dos elementos muy importantes. Aquí también voy a borrar este. ¿Cuáles son dos de esos elementos bien importantes en un programa? Estas dos líneas, ¿sí?, que son como las columnas de la escalera, por así decirlo. ¿Sí? Entiéndelo así, son las columnas. Y esas columnas representan líneas de energía. Incluso en los programas, en los PLCs, en los diferentes PLCs, cuando estamos animando ya el programa en su funcionamiento en línea es que conectamos al PLC y estamos viendo en tiempo real el funcionamiento, las líneas se iluminan porque nos permite visualmente también entender si hay flujo de corriente o no. Yo siempre ejemplifico que estas líneas son las líneas de corriente, ¿sí? En este caso, bueno, aquí podemos hacer por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Aquí pudiéramos poner el ejemplo que esta línea, ¿sí?, se conecta a 0 volts y esta línea se conectará a 24, ¿sí? No quiere decir que en el programa así suceda o que aquí haya corriente de verdad, sino que si lo entiendes de esa manera es un poco más sencillo ver todos los elementos que hacemos, que programamos dentro del diagrama, ¿ok? Entonces vamos a tomar en cuenta que así es. Esta es una línea de corriente, ¿ok? Y también tenemos que entender que hay dos secciones dentro del diagrama. Por eso aquí puse esta línea por aquí punteada. Es la sección de entradas, que están en este lado, y la sección de salidas. En todos los PLCs hay comandos de entradas y comandos de salida. ¿Qué hacen obviamente estos comandos de entrada? Los comandos de entrada, cuando son activados o se les llama, están en estado verdadero, dejan pasar corriente a las salidas, activan los comandos de salidas. Por eso me gusta siempre llamar esto entradas y salidas, y además que esta es la línea de corriente. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí tengo una línea y tengo algún comando aquí, un contacto, y tengo por acá una salida, en este caso podemos decir que una bobina, cuando el contacto deje pasar corriente, que el contacto, de acuerdo a lo que la entrada física o el bit, o de acuerdo a la programación, le dice que vale este contacto, ¿sí? Este contacto deja o no deja pasar corriente. Si no deja pasar corriente, la bobina o la salida no es activada. Cuando este contacto sí deja pasar corriente, se cierra el contacto. Entonces por aquí hay un flujo, ¿sí? Habrá un flujo de corriente. Vamos a cambiar aquí la línea, ¿sí? Habrá un flujo de corriente que va a activar a este elemento, ¿sí? Esto es bien importante entenderlo así. Entonces aquí vamos a borrar. Y obviamente hay elementos, ¿sí?, que son de campo, que van a representar, ¿sí?, el estado dentro del PLC. Y uno de los elementos más comunes de lo que es el PLC, aquí vamos a encontrarlos, es el contacto abierto o contactos cerrados y las salidas, ¿sí?, que se conectan obviamente a estas, aquí hay conexión, se conectan a las líneas de corriente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos la analogía de eléctrica, si aquí pasan 24 volts, pues únicamente aquí se cierra el circuito, ¿verdad? Esta bobina está esperando los 24 volts y se cierra, ¿ok? Quiero que lo veas de esa manera porque es más sencillo entender, ¿sí?, que aquí hay un flujo de corriente. Por eso muchas veces tenemos que siempre entender que si alguna salida no es activada en nuestro programa es porque las condiciones que hacen que la corriente, por así vuelvo a repetir, la corriente deje pasar, no están siendo activadas.
Porque en el programa de escalera es muy común que tengamos muchas condiciones, no solamente una condición, ¿ok? Aquí va a haber muchas condiciones y si alguna de esas condiciones no deja pasar corriente, si esta y esta está activada, pero esta no está activada, la salida obviamente no va a ser activada. Entonces esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Entonces siempre hay elementos. En el caso, siempre hay elementos de entradas y de salidas. Y ya vimos cómo está aquí la estructura. En el caso de Allen Bradley, en el caso de RSLX 500, que es en el curso en el que estamos y el que nos vamos a ocupar, cuando nosotros integramos un comando dentro del PLC, él automáticamente acomoda la posición del comando, si es de entrada o es de salida. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado en que la estructura se mantenga, ¿sí? En algunas ocasiones el solamente dejar el comando dentro del ladder, del peldaño, él nos va a indicar automáticamente la posición. Si es posición de salida, inmediatamente se va hacia la salida. Si es posición de entrada, inmediatamente se va a la posición de entrada. Porque a veces esto es bien importante entenderlo, porque no todos los elementos son sencillos de ver si son de salida o de entrada. Por ejemplo, un temporizador. Aquí, por ejemplo, un temporizador, ¿ok? Aquí voy a quitar esta línea. Un temporizador a veces en algunos PLCs es un elemento de entrada y en el caso del Allen Bradley es un elemento de salida. Entonces, por eso es importante que inclusive el diagrama te diga cuál es la posición correcta. Si no tienes mucha experiencia en eso, si tú colocas un contacto aquí y colocas una salida acá, ¿sí? En este caso la posición es incorrecta, aunque por diseño el sistema te deja colocarlo de esa manera. Si te deja colocar así el peldaño, pero cuando tú compiles el programa, que es compilar es revisar que la lógica está bien, que no falta ningún comando de ponerle alguna dirección, el sistema te va a decir que la posición es incorrecta, ¿sí? Obviamente con la práctica vas a ir entendiendo toda la posición, ¿sí?, de todos los comandos. Y en particular no hay mucha dificultad en eso, ¿sí? Inclusive el simple hecho que tengamos esa herramienta de que al poner el comando el sistema automáticamente te pone la posición del comando, eso ya nos permite una gran ayuda al sistema, ¿ok? Entonces, después de poner el primer peldaño, vamos a seguir poniendo más y más peldaños. Aquí voy a poner más contactos y aquí voy a poner otro contacto y después voy a poner otras salidas. Aquí voy a poner más salidas y así sucesivamente los peldaños se van a ir incrementando, la escalera va a ir incrementando sus peldaños a lo largo de toda la programación. Entonces, como puedes ver, la gran semejanza que tiene esta forma de programar a una escalera, aquí ya se está formando los peldaños de la escalera, ¿ok? Y el sentido de toda escalera siempre será de arriba hacia abajo. Obviamente siempre vamos a ir incrementando los peldaños hacia abajo. No quiere decir que este peldaño no lo podamos mover de posición. Claro que sí se puede. Entonces nosotros podemos mover la posición de estos peldaños y poner acá otro peldaño, ¿sí?, dependiendo de la forma en que estemos programando y de un elemento muy importante que vamos a ver en las secciones más adelante, que es el scan. Ok, entonces por aquí básicamente ahora voy a mostrarte un programa